¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por participar, por acompañarnos en esta pequeña plática informativa respecto al nuevo régimen de simplificado de confianza. Bueno, parece que es un régimen que ha causado mucha polémica realmente en toda la comunidad, no solamente contable, sino también empresarial, eh, este, el cual bueno, hemos visto mucha información en todas las redes, en los medios informativos, en las revistas especializadas, y que hoy queremos platicar, queremos transmitir, bueno, principalmente a clientes de TIL Consultoría. Bueno, algunos nos conocen con el nombre de AMP Consultoría, que es el nombre del despacho que se conformó anteriormente, y ya, bueno, ya como TIL estamos surgiendo como la consultora que pues, está proporcionando la asesoría integral contable, empresarial, y bueno, también apoyando con la capacitación y, y seguimiento en cuanto a actualización de diferentes temas, ¿no? Es un gusto que nos que nos estén acompañando hoy. Y bueno, vamos a platicar de una forma, vamos a intentar no manejar tantos tecnicismos debido a que algunos de ustedes no están más que nada del lado administrativo, no tanto fiscal o contable. Pero creo que es importante hablar un poco sobre el contexto, dar un preámbulo de este nuevo régimen de simplificado de confianza, ¿no? Que de cierta manera se entiende que viene a sustituir al régimen de incorporación fiscal y, y hacer algunos cambios importantes eh, que hemos visto, bueno, en las propuestas, ¿no? De esta miscelánea fiscal. Se ha hablado mucho sobre una reforma fiscal por ciertos temas, ciertos cambios. Sin embargo, algunos expertos, algunos asesores también, nos comentan que no es como tal una reforma fiscal, no es una reforma de la cual se estén cambiando, creando nuevos impuestos, se estén creando nuevos contribuyentes, simplemente se están derogando y modificando algunos artículos de distintas leyes, pero como tal no es una reforma fiscal. Sí es algo drástico en algunos puntos, como por ahí habrán escuchado que desaparece la figura del régimen de corporación fiscal, desaparece también la parte de los servicios primarios, las actividades primarias, perdón, que son los agapes, y básicamente se propone crear esta nueva figura que, si bien es el reciclo, va a estar presente tanto para personas físicas y personas morales. En esta sesión nosotros vamos a estar hablando exclusivamente de las personas físicas, ¿no? Que es el grueso o la mayor parte de los contribuyentes a los que se van a ver afectados tanto de manera positiva como, bueno, no tan positiva en algunos casos. Pero bueno, vamos a explorar algunos de estos puntos, vamos a analizar la información que nos ha proporcionado la autoridad. Y tenemos esta diapositiva, bueno, esta lámina que es lo que nos presenta la autoridad y con lo que nos intenta explicar que efectivamente uno de los objetivos de este gobierno o ha sido el de no crear nuevos impuestos, ¿no? Que el contribuyente no perciba que se están creando nuevos impuestos y bueno, vaya a afectar eh, al contribuyente en general en cuanto a su capacidad. De hecho, muchos contribuyentes, vamos a ver, van a tener muchos beneficios. Eh, este, Como es la tasa baja en cuestión del ISR que va a tener este nuevo régimen. Entonces, no se van a estar aumentando en teoría los impuestos, no se van a estar creando impuestos, y se va a estar simplificando, se va a estar, de cierta manera, lo que se busca, que algo que comentó la administradora del SAT, la licenciada Buenrostro,
decía que, bueno, lo que se busca de cierta manera también es simplificar el proceso para el contribuyente, ¿no? Por ahí se hablaba de que, bueno, van a desaparecer los contadores para muchas de las organizaciones, de las empresas, de los contribuyentes. Pero bueno, eso lo vamos a platicar, lo vamos a discutir. En ciertos aspectos va a ser complicado que desaparezca la figura como tal del contador, pero sí se van a simplificar ciertos procesos. Y se habla en este nuevo régimen de la confianza, ¿no? Entonces, eh, confianza como tal, bueno, es algo que puede ser subjetivo, tanto para la autoridad como para el contribuyente, porque de cualquier manera, ahorita también vamos a ver cómo se está haciendo más agresiva la participación de las entidades financieras en la, en el actuar de, las, de la recaudación. Entonces, nos están también de cierta manera fiscalizando un poco más de la parte financiera con los bancos, tienen la obligación ya de estar informando a la autoridad de manera más constante respecto a los depósitos en efectivo que estemos recibiendo. Entonces, por ahí ese tema de confianza creo que está sujeto a interpretación, pero un hecho sí es la parte de la simplificación en ciertos aspectos y bueno, las tasas que nos van a estar conveniendo a, a algunos contribuyentes que podamos participar en este nuevo régimen simplificado de confianza. Entonces, como les comentaba, vamos a mencionar primero parte del contexto, pues que recordamos que se creó el régimen de incorporación fiscal en el 2014 con la intención de, bueno, intentar acabar con la informalidad, ¿no? Se buscaba en el 2014 con el régimen de incorporación fiscal aumentar la base de contribuyentes, aumentar las personas que se inscribieran en el RFC eh, con ciertos beneficios que nos mostraba la ley. Nos decía, ¿sabes qué? Te voy a invitar a que te formalices, que tengas los beneficios de tener poder estarle facturando a tus clientes, tener un poquito más de mercado, no solamente en la parte de la informalidad, sino también que puedas facturar. Y el primer año vas a tener el beneficio en el cual no me vas a pagar un impuesto, ¿no? Vas a tener un descuento del 100% y ya conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, bueno, ese descuento, en este caso del ISR, pues iba disminuyendo el segundo año, ya ibas a pagar un 10%, el siguiente año un 20%, y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que se buscaba era crear una cultura en la cual los antiguamente repecos se inscribieran al Registro Federal de Contribuyentes y empezaran a pagar impuestos, aunque fuera algo muy poco. Entonces, esta iniciativa que salió este año para a partir del 2022, en la cual se crea este nuevo régimen de confianza, que si bien sí es muy atractivo, como les comento, para algunos contribuyentes, no va a aumentar de manera considerable el impuesto, o se tiene estimado que no se va a aumentar el impuesto, la cantidad de recaudación en términos del impuesto sobre la renta para los contribuyentes. Entonces, aquí vemos esta tablita que de igual manera nos la proporciona la autoridad, que es un resumen de la ley de ingresos de la federación. Recordemos bueno, el gobierno lanza cada año una ley de egresos y una ley de ingresos, en la cual estiman los ingresos que van a estar teniendo. En este caso nos estamos enfocando en la parte de contribuciones, ¿no? Por ingresos tributarios y no tributarios. Y aquí lo que me gustaría hacer énfasis es que, bueno, estamos viendo que del 2021 al 2022, la autoridad, el, perdón, la autoridad nos está mostrando que del 2021 al 2022 va a haber un aumento en el total de ingresos tributarios del 11%, ¿sí? Entonces, básicamente es un 10 o 11% en el cual va a tener la autoridad una mayor recaudación. Si el año anterior tuvimos, aquí estamos hablando de millones de pesos, y el año anterior tuvimos
3.500.000 millones de pesos que se estuvieron recaudando, esta ocasión va a ser un aumento no tan significativo en la parte del ISR. Si se fijan, solamente va a ser un 8% de ISR. Entonces, de cierta manera, a través de estos números, la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Mira, sí, vamos a crear este nuevo régimen, no esperamos sacar tantos ingresos tributarios por la parte del ISR, contemplando estos cambios que vamos a tener, pero algo que me llama a mí la atención y que sí me gustaría que viéramos es aquí la parte del IVA, ¿sí? Porque en la parte del IVA sí va a haber un cambio significativo en la parte del aumento de los ingresos para la autoridad, para el gobierno federal. Un 24%, estamos hablando una cuarta parte del aumento respecto al año anterior. Y ahorita vamos a ver por qué, porque este nuevo régimen, si bien sí contempla un beneficio o una tasa muy agradable, muy amigable para el contribuyente, en la parte del IVA no hay básicamente cambios. En la ley del IVA no se prevé más que una modificación, en, más bien una derogación en la parte del IVA, pero lo que comprende para el régimen de incorporación fiscal, que es el régimen que básicamente desaparece. Vamos a ver también más adelante que, si bien desaparece el RIF, vamos a tener algunos contribuyentes que hayamos estado tributando en este régimen la oportunidad a través del transitorio para seguir contribuyendo en este régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Pero el nuevo régimen en la parte del IVA, pues no hay básicamente un beneficio o una tasa preferencial, ¿sí? Y aquí vemos también, y es algo que llama la atención, de cierta manera, el nivel de exactitud con el que la autoridad nos muestra la división entre los contribuyentes en parte de personas físicas y en parte personas morales, ¿sí? La autoridad nos dice, miren, en México, de los 120, 130 millones de mexicanos que estamos viviendo, solamente 80 millones estamos registrados como contribuyentes, ¿sí? Sin embargo, la mitad, estamos hablando que 46 millones de contribuyentes estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, ¿sí? Y aquí no hay básicamente cambios, y esto seguimos tributando de la misma manera, seguimos siendo empleados, nos siguen reteniendo, eh, tenemos el mismo derecho a la parte de la declaración anual, y tenemos contribuyentes sin obligaciones, casi 20 millones de contribuyentes que no tenemos obligaciones, tenemos nuestro registro federal de contribuyentes, pero no tenemos obligaciones. Y tenemos 12 millones de personas que estamos como persona física con actividad empresarial o servicios profesionales. Y aquí nos dice la autoridad, mira, de todas estas personas, yo voy a tener una pequeña parte que rebasan los 3.5 millones de pesos de ingresos, por lo que no van a poder participar en este nuevo régimen simplificado de confianza, ¿sí? Y tengo otros 2 millones que se encuentran entre otros regímenes y que también tienen estos ingresos, que superan estos ingresos, ¿sí? Sin embargo, de estos 80 millones de contribuyentes, 10 millones son los que van a poder participar, los que está estimando la autoridad. Entonces, les digo que a mí me llama muchísimo la atención porque es una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos que tiene la autoridad y que ha podido analizar y segmentar. Y esto, bueno, lo hemos visto a través de los años con la parte tecnológica, cómo la autoridad ha ido eficientizando sus métodos de informáticos, de recaudación de información y análisis. Entonces, ojo con esto, porque ya nos está hablando, por ejemplo, aquí nos dice, mira, tengo dentro de mis personas morales, que son 2.2 millones de personas morales, 12.049 son considerados los grandes contribuyentes. Entonces, nos tienen bien monitoreados, nos tienen bien revisados en qué parte estamos cada uno de nosotros, ¿sí? Es lo que se aparenta en esta diapositiva.
Entonces yo les comentaría, yo les diría, ¿saben qué? Vamos a tener mucho cuidado con todo lo que se timbra ante Hacienda. También vamos a ver que ya la parte de la información bancaria también ya, pues prácticamente ya, y ya tenía años, no existe el secreto bancario. ¿Sí? Entonces la autoridad está amarrando tanto por la parte de los FDIs, tanto por la parte de las declaraciones, tanto por la parte bancaria, entonces cada vez tiene un nivel de exactitud en cuanto a la, a la recabación de información muy, muy impresionante. Entonces aquí vemos todo, 10 millones aproximadamente de contribuyentes son los que van a poder entrar en este nuevo régimen, ¿sí? Y bueno, aquí hay otra lámina también que nos presenta la autoridad y nos dice, ¿sabes qué? Pues yo entiendo que es muy complicado para uno pagar el impuesto, darse de alta, y pues son miles de cosas que aquí, bueno, tenemos en la sesión a varios administradores que cumplen el rol de a veces de estar pagando la nómina, de estar expidiendo comprobantes fiscales, y es muchísimo trabajo el que se tiene que hacer. Entonces, se va a desaparecer el contador, es algo que la autoridad propone, ¿no? Dice, oye, pues quiero hacerle las cosas más fáciles al contribuyente porque a veces pasa, ¿no? Es el pensamiento común. Se me hace muy difícil, no le entiendo, mejor ni le entro. Mejor no quiero pagar el impuesto, no entiendo absolutamente de nada de lo que me están hablando, mejor le dejo la chamba al contador, que él me haga todo, que me haga las declaraciones, que él me haga las facturas, eh, que él haga presenta todos los avisos que me requiera la autoridad, todo, 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 todo. Entonces, de cierta manera es la intención que tiene la autoridad de decirle al contribuyente, sabes que mira, con este régimen ya no necesitas contador, pero bueno, la realidad es otra. Consideramos que la realidad es otra. Se va a seguir necesitando al contador en muchísimos aspectos, pero pues bueno, sí, de cierta manera sí viene a simplificar algunos procesos que vamos a ver y la forma de hacer el cálculo de impuestos. Entonces, esto es algo que les quería mostrar, algo que me llama la atención, que no es precisamente algo que entra en la parte del reciclo, pero sí que ha causado también mucha polémica. Por ahí me han preguntado varias personas, oye, que los depósitos, que en efectivo, que esto, que aquello, que pagar el impuesto, que pagar impuestos porque me depositan, porque transfiero. Entonces, ahí se ha generado mucha polémica por el hecho de que, bueno, teníamos anteriormente el artículo 55 que nos decía que, que las instituciones bancarias o que se encuentran dentro del sistema financiero tenían la obligación de estar reportando, ojo, cada año, y aquí nos dicen anualmente, la información de los contribuyentes que reciban más de 15,000 pesos de depósitos en sus cuentas bancarias, ¿sí? Y aquí ya con esta reforma vamos a tener que el banco cada mes va a tener la obligación, al igual que un contribuyente, de estar avisando, de estar proporcionando información, mostrando nuestros números a la autoridad para nuestras declaraciones. El banco también va a tener la obligación de todos los contribuyentes que estuvieron recibiendo depósitos que excedieran en su conjunto 15,000 pesos, van a tener esa obligación de estar informando, ¿no? Entonces esto nosotros, bueno, a ciertos especialistas que hemos estado, con los que hemos estado estudiando, hemos estado platicando, pues nos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es lo que la autoridad ya está amarrando por todos lados, está amarrando por la parte del CFDI, de las declaraciones, ya tiene la información por parte de la autoridad, o más bien, la autoridad va a tener la información de manera mensual, de manera mensual, de nuestros depósitos bancarios, ¿sí? Ya de manera mensual va a tener esa información de las cuentas que tengan en la misma institución bancaria. Entonces, algo que debemos de contemplar es que el nuevo régimen de incorporación, perdón, nuevo régimen simplificado de confianza va a trabajar con base al flujo de efectivo, de las facturas efectivamente pagadas, lo que yo recibo en mis cuentas bancarias, es con lo que yo voy a tener que trabajar. Ya, ya la autoridad tiene la información bancaria, tiene la información de mis FDIs,
Y aquí hay algo interesante que también vamos a ver más adelante, en la cual nos explican que la autoridad va a tener la facultad de, si detecta ciertas anomalías, omisiones en tus declaraciones, que estuviste teniendo ingresos bancarios que no declaraste, ellos podrán sacarte de este régimen simplificado de confianza. Entonces, es algo importante, algo que debemos de tener en cuenta, la parte de la discrepancia fiscal, evitar esa discrepancia fiscal, ¿sí? Si tengo mis depósitos y si tengo mis transferencias y no me cuadran con las facturas que he estado emitiendo a mis clientes, bueno, ahí existe el riesgo de que la autoridad determine, ¿sabes qué? Este contribuyente, pues no me está declarando la totalidad de sus ingresos bancarios. Sácamelo del régimen y mándalo al régimen general. Existe el riesgo, ¿sí? Entonces, aquí nos dice la autoridad, igual en esta lámina, nos dice, mira, en esta nuevo régimen que yo te propongo, va a ser muy sencillo porque tú simplemente te vas a tener que inscribir, vas a tener que actualizar tu RFC, teniendo tu firma electrónica o generándola, vas a poder sacar tus facturas, vas a poder entrar al portal y ya va a estar tu información precargada. Entonces, si soy un contribuyente que definitivamente digo, ¿sabes qué? Yo no necesito al contador. En mi portal, al momento de hacer yo mi declaración, ya voy a tener la información precargada y teóricamente sí es más sencillo porque está basada a los ingresos. El impuesto que yo voy a pagar va a ser con base al ingreso que yo estoy declarando a través de mis FDIs, ¿sí? Entonces, yo voy a tener ya la información precargada en el portal del SAT y básicamente, en teoría, va a ser más sencillo estar realizando esta declaración. Entonces, la autoridad me lo presenta de una manera muy sencilla, con la cual yo facturo, mis FDIs están ya precargados en el portal, veo mi información precargada, así como de manera similar a lo que pasa ahora en las declaraciones anuales de personas físicas, ¿no? Que ya tenemos incluso hasta nuestras deducciones autorizadas, podemos hacer cambios, podemos agregar, podemos quitar, podemos hacer modificaciones. Bueno, algo similar es lo que está proponiendo la autoridad, ¿sí? Y bueno, aquí vemos cierta parte, estamos viendo algunos cambios que son interesantes y que todavía hay cierta polémica porque no se terminan de poner de acuerdo. Parece que hay muchas dudas. Por ejemplo, aquí nos muestra la parte de los agapes, ¿no? Las actividades primarias que van a desaparecer, básicamente se van a derogar y la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Ustedes van a pasar al régimen simplificado de confianza, ¿sí? Sin embargo, como les comento, hay ciertos puntos que todavía no terminan de embonar, está un poquito, nos está pasando algo similar al, al año 2014, en el cual salió el régimen de incorporación fiscal, en el cual había mucha confusión, entonces todavía está recién, recién salieron las reglas el 27 de este mes, entonces falta que la autoridad nos siga aclarando ciertos puntos, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que hay ciertos aspectos que nos van a limitar para poder participar en este nuevo régimen, como es la parte de los regímenes preferentes o beneficios. Entonces, los agapes históricamente tenían muchos beneficios, ¿sí? Que, bueno, desaparecen, se deroga esta fracción, se pasan al régimen simplificado de confianza, pero hay algunos puntos que, por ejemplo, pues veíamos en ciertos cursos de actualización. ¿Qué va a pasar también con los contribuyentes con la tasa preferencial de la frontera? ¿Sí? Entonces, ¿qué son algunos puntitos que tenemos que analizar? Aquí vemos la nueva sección, el que estaría dentro del capítulo de actividad empresarial profesional, en el cual ya vamos a estar viendo nosotros los artículos que nos van a hablar sobre de, este nuevo régimen de simplificado de confianza, ¿sí? Y bueno, ya tocando un poquito ya de carnita, ¿no? De lo que queremos saber, de lo que nos interesa respecto a este nuevo régimen. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene meterme al reciclo? ¿Por qué me conviene actualizar mi información, presentar mi aviso de cambios e inscribirme al reciclo?
¿Me conviene o no me conviene? Entonces, bueno, vamos a analizar algunos puntos que el más atractivo y el que más llama la atención es la tasa impositiva mínima que va del 1 al 2.5%, ¿sí? Respecto a los ingresos. Obviamente, si tengo ingresos muy, muy bajitos, ¿no? Comparado con contribuyentes que están en el umbral de casi los 3.5 millones de pesos, pues no voy a pagar la misma cantidad de impuestos que ellos, voy a pagar un porcentaje menor. Entonces aquí vamos a ver más adelante en las tablas en dónde yo entraría para pagar ese impuesto. Pero es básicamente una tasa muy atractiva para muchos contribuyentes debido a que el máximo es un 2.5%, ojo, sobre los ingresos que hayamos nosotros declarado, recordando que esto está a base del flujo de efectivo. ¿Sí? Tenemos nosotros que trabajar en la parte del cálculo respecto a mis ingresos, no a mi utilidad, ¿sí? Respecto a mis ingresos, yo voy a estar haciendo ese cálculo, que es un diferenciador respecto a otros regímenes, ¿no? El régimen de incorporación fiscal, si bien tenía un descuento, bueno, se hacía el cálculo como a cualquier otra persona física, pero sobre una utilidad. Teníamos nuestros ingresos, teníamos nuestras deducciones y teníamos una base gravable a la cual yo le iba a aplicar una tasa del impuesto, ¿no? Que iba hasta un 35% para personas físicas. En este caso, el 1 o 2 o 2.5, yo lo voy a calcular sobre mis ingresos. En este caso, estamos hablando de ingresos netos sin contemplar el IVA, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene? Bueno, otro beneficio es que se aumenta el umbral. El RIF, el régimen de incorporación fiscal, nos tenía limitados a un límite de 2 millones de pesos. Aquí yo puedo seguir participando en este régimen, siempre y cuando no rebase los 3.5 millones de pesos en facturas efectivamente pagadas. Estamos hablando nuevamente de flujo. Otro beneficio que se está hablando respecto a las actividades del sector primario es una exención de pagar el ISR hasta un límite de 900,000 pesos. Entonces, si estoy dentro de este nuevo apartado, pues tendría ese beneficio de no pagar un ISR siempre y cuando no exceda los 900,000 pesos. El resto de los contribuyentes que nos dediquemos a una actividad que pueda entrar en el reciclo, bueno, entraríamos en la primera parte, ¿no? La tasa del 1 al 2.5%. Otra ventaja que nos presenta la autoridad y nos dice, ¿sabes qué? Si tú perteneces al reciclo, no vas a estar obligado a llevar una contabilidad electrónica, ¿eh? Y esa es una ventaja que nos venden como si ya no tuviéramos que llevar contabilidad en absoluto. Pero ojo, recordemos que estamos hablando estrictamente en esta parte del impuesto sobre la renta. Y también que se prevé que las plataformas, bueno, yo ya no tenga la obligación de cargar la contabilidad electrónica. Pero como en la parte del IVA no hay modificación, tengo que seguir trabajando con el IVA, tengo que seguir haciendo mis cálculos del IVA, de lo que es mi IVA trasladado, hacer el cálculo de mi IVA acreditable, hacer mi cálculo del IVA por pagar. Bueno, tengo que seguir llevando una contabilidad para poder terminar esos montos de IVA. Entonces, eh, es un beneficio parcial en el aspecto que, bueno, no tengo que subir la contabilidad electrónica a las plataformas de Hacienda. Pero para efectos del IVA, sí tengo que tener mis hojas de trabajo, sí tengo que tener mis archivos que amparen los cálculos que yo estoy haciendo y más si en algún momento voy a pedir una devolución de IVA, ¿sí? Y es algo que nos puede llegar y nos va a llegar a solicitar la autoridad en caso de que solicitemos devoluciones de IVA, ¿no? Otra ventaja que no se ha aclarado si son declaraciones informativas, operaciones con terceros, porque la autoridad hasta el momento solamente nos ha marcado, ¿sabes qué? No vas a presentar declaraciones informativas, pero bueno, ¿cuál? Entendemos que es la biota, ¿sí? Y otros beneficios como la participación en sorteos y subastas. Pero, resumiendo, el mayor beneficio que estimamos nosotros
es esta tasa impositiva del 1 al 2.5% que vamos a hacer. Y vamos a ver un ejercicio más adelante que nos va a aclarar un poquito de qué estamos hablando, ¿sí? Y bueno, la pregunta del millón, ¿puedo participar, puedo pertenecer en este nuevo régimen simplificado de confianza? La pregunta es sí, tú puedes hacerlo si perteneces al sector primario, que ya vimos, si estás dado alta como actividad empresarial y servicios profesionales. Y esto es interesante porque creo que también es un beneficio respecto al régimen de incorporación fiscal, porque recordemos que el régimen de incorporación fiscal, una de las limitantes para pertenecer a ese régimen es que podías pertenecer siempre y cuando tu actividad no requiriera un título profesional, es decir, excluía los servicios profesionales, de cierta manera. Si yo era contador, si yo era abogado, si yo era médico o era arquitecto, tenía mi constructora, estaba como persona física, era alguna ingeniería, alguna que en teoría no requiriera, que requiriera un título profesional, bueno, no podía pertenecer al régimen de incorporación fiscal. Este reciclo abre las puertas y le dice a todos los contribuyentes, vengan a mí, pueden participar en este régimen siempre y cuando no excedan tus ingresos del 3.5 millones de pesos y que además tengan ingresos por sueldos o intereses. Si yo estoy dado de alta como empleado en una empresa y, y proporciono servicios profesionales o tengo un negocio, bueno, puedo pertenecer a este régimen siempre y cuando no rebasen mis ingresos en la totalidad, en conjunto, de 3.5 millones de pesos. ¿Sí? El régimen de incorporación fiscal, que básicamente es una gran cantidad de contribuyentes que van a pasar a esta parte, van a tener la opción de pertenecer al régimen simplificado de confianza. Pero también voy a tener la opción como RIF de seguir participando en el régimen de incorporación fiscal. Me puedo quedar, ¿sí? Porque quiero aprovechar quizás los beneficios que le quedan a mi régimen durante los años que tenga el descuento, ¿sí? Está esa opción. Arrendamiento, también nos está hablando aquí de otorgar el uso o gozo temporal de bienes. Entonces, es lo que platicamos, ¿sí? Yo aquí tengo, si pertenezco al arrendamiento, si soy alguna AGAPE, incorporación fiscal o actividades empresariales, bueno, todas estas personas físicas son las que van a poder participar en este nuevo régimen de incorporación fiscal, ¿sí? También acaba de salir dentro de las reglas de la resolución miscelánea, se están aclarando algunos puntos y nos dicen, bueno, dentro de esos 3.5 millones de pesos, dice la autoridad, no voy a contemplar como ingresos, en este caso, si tú llegas a vender tu casa de habitación, ¿sí? Si llegas a tener algún premio, indemnizaciones, herencias, donaciones, en estos casos, estos puntos que nos está marcando la autoridad, bueno, no se van a contemplar dentro de los 3.5 millones de pesos, ¿sí? Puedo tener esos 3.5 millones de pesos y vender mi casa, recibir una herencia, algún donativo y no entraría aquí, no me sacaría, no tendría ese riesgo. Obviamente tendría que estar declarando estos ingresos para que la autoridad no haga una presunción de ingresos no declarados, ¿sí? ¿Quiénes no van a poder pertenecer a este régimen simplificado de confianza? Hablando de personas físicas. Bueno, socios o accionistas de personas morales o partes relacionadas. Si yo soy accionista, si soy socio de una empresa, una persona moral, excepto los fines no lucrativos, como nos marca el título tercero, y socios de sociedades cooperativas, si soy socio o accionista, no voy a poder participar en el régimen de simplificado de confianza. Que esto ya me excluye. Obviamente también, si excedo el límite de los 3.5 millones de pesos, no voy a poder participar en este régimen de simplificado de confianza. Si soy residente en el extranjero o si tengo estoy dentro de un régimen preferencial, tampoco puedo participar, tampoco los ingresos asimilables, ¿sí? Y a continuación viene un punto importante, ¿sí? E interesante, que es lo que yo les comentaba al principio. Existe el riesgo de que la autoridad
este, me saque si incumplo mis obligaciones u omito de obligaciones, mis declaraciones en específico, ¿sí? Algo interesante es, si yo en el ejercicio rebaso los 3.5 millones de pesos, salgo del reciclo, entraría al régimen general. Pero si en el ejercicio siguiente no llego a los 3.5 millones de pesos, tengo la opción, tengo la posibilidad de regresar a este régimen simplificado de confianza, algo que no pasaba con el RIF. El RIF rebasabas esos 2 millones y ni modo, lo siento, ya no puedes regresar al RIF. El reciclo sí te da esa posibilidad, siempre y cuando hayas cumplido cabalmente tus obligaciones y realizado las declaraciones de impuestos como corresponde, ¿sí? Si por alguna razón la autoridad eh, identifica que estuviste incumpliendo tus obligaciones u omitiste declaraciones de impuestos, te van a sacar y no vas a tener la posibilidad de regresar. Entonces aquí nos está hablando sobre una cultura de, de, de cumplimiento, ¿sí? Es algo que es algo que nos han estado transmitiendo, nos han estado invitando y haciendo énfasis, cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, ¿sí? Cabalmente. Entonces, bueno, aquí algo también importante es si la autoridad podrá asignar al contribuyente el régimen que le corresponda sin que medie solicitud del contribuyente. Entonces, básicamente le están dando carta abierta a la autoridad para que me asignan donde ellos consideren, ¿no? Pero bueno, también vamos a ver más adelante que nosotros tenemos la posibilidad de estar haciendo el aviso para poder participar al reciclo. ¿Cómo voy a pagar el ISR? Entonces, una forma muy sencilla de calcularlo, que es también algo que se busca simplificar, es hacer el cálculo de tus ingresos aplicando la tasa a tus ingresos efectivamente cobrados, ¿sí? Entonces, para quienes no son contadores, quienes no han hecho alguna declaración de impuestos, bueno, esto va a ser muchísimo más sencillo. Y me dice, si por alguna razón yo tengo más ingresos del 1 o 2%, bueno, aquí me dice la tablita, entonces es muy clara, hasta 25,000 pesos mensuales, yo voy a pagar el 1.0% de esos 25,000 pesos. Entonces, fíjate, aquí, si recibí 25,000 pesos de ingresos, bueno, simplemente tengo que hacer la multiplicación y este sería el impuesto que yo estaría pagando, obviamente con la respectiva cantidad que tú estés declarando, ¿no? Y aquí nos dice que de manera mensual, aquí es un caso drástico en caso de que en un mes llegues a tener 3.5 millones de pesos. Bueno, pues ya no podrías tener más ingresos el resto de los meses, pero bueno, en este caso, 200,000 pesos de ingresos, estarías pagando 4,000 pesos mensuales. Es una forma muy sencilla de entender esta parte. Aquí la autoridad también nos muestra una tabla y nos dice aquí, mira, esta es una tabla mensual y esta es una tabla anual, ¿sí? Para que tengamos esa referencia. Vamos a irnos al cálculo anual. Si en el año yo tuve ingresos hasta por 300,000 pesos, el porcentaje en la tasa aplicable va a ser del 1%. Entonces solamente multiplicaríamos 1 por 300,000, en este caso 600,000 pesos, el 1.1. Y en el año, si yo tengo ingresos por 3.5 millones de pesos, mi tasa, de acuerdo a esta tabla, sería de 2.5%, ¿sí? Y aquí nos dice la autoridad, mira, este es un ejemplo. Este contribuyente, en cada periodo, hablamos de un mes, tuvimos estos ingresos. Está este porcentaje de la tasa del ISR que me correspondería de acuerdo a esta tabla mensual. Y aquí ya me daría el cálculo. Ojo, aquí hay un error que no está, que la autoridad puso, porque no es un pago definitivo, ¿eh? No es un pago definitivo, es un pago provisional porque también estamos obligados a un cálculo anual, ¿sí? Pero el pago definitivo del ISR, en teoría, sería este monto. ¿Qué van a decir los contribuyentes? Oye, pues yo normalmente en mi régimen, si estoy como honorarios, por ejemplo,
pues yo sobre estos ingresos tengo que restarle mis deducciones y pagar una tasa del 20, 30, 35%. Me conviene muchísimo más este régimen porque solamente voy a pagar, si tuve 22,000 pesos de ingresos, 220 pesos de ISR. Me conviene, bueno, en algunos casos sí va a convenir. ¿En qué casos no convendría? Bueno, en el caso en el que yo tenga deducciones por la misma cantidad de mis ingresos o que sean muy similares a mis ingresos o incluso que en algún ejercicio o en algún periodo yo haya tenido más deducciones, más gastos que mis ingresos, ¿sí? En este caso voy a tener, si estoy dentro del reciclo y tuve más gastos, bueno, voy a tener que pagar sí o sí un impuesto, porque es basado en los ingresos, no en la utilidad. Entonces, aquí, como les comento, hay que hacer el cálculo. Otra, por ejemplo, algo que vamos a ver también un poquito más adelante, la parte de la retención. Si yo le estoy proporcionando servicios como reciclo a una persona moral va a tener la obligación de retenerme una tasa, ¿sí? Una parte del impuesto. En este caso estamos hablando del 1,25, si no me equivoco. Entonces, si yo le facturo a una persona moral, la persona moral me va a retener un 1,5% de ISR sobre lo que yo voy a estar facturando. Entonces, ya con esa retención, si se fijan, sería mayor que muchos de los meses que yo iba a tener que pagar el impuesto. Entonces, el pago del impuesto, al momento de yo hacer mi declaración, pues no tendría que hacer un pago como tal porque ya la persona moral me lo está reteniendo, ¿sí? Pero pues, bueno, eso ya es en caso de que se dé ese supuesto. Aquí vemos un ejemplo y me gustaría hacerla, bueno, me fui como si fuera yo una persona física con actividad empresarial para hacer la comparativa. Digamos que este año yo voy a facturar 3,5 millones, ¿sí? Y tuve deducciones autorizadas de acuerdo a lo que me marca la ley del impuesto sobre la renta por 2,5 millones de pesos. Y tuve un impuesto de una base del impuesto, que en este caso es como se suele calcular para una persona física con actividad empresarial, a mis ingresos, yo le voy a restar mis deducciones autorizadas, con la cual yo voy a tener una utilidad fiscal, ¿sí? Y yo estaría pagando un impuesto como persona física del 35% sobre esta utilidad que yo tuve. Entonces, ¿cuánto es el 35% de 1 millón de pesos? Bueno, 350,000 pesos. Fíjense la cantidad que yo estaría pagando como persona física con actividad empresarial, haciendo un cálculo anual eh, como ejemplo. Tuve ingresos por 3,5 millones de pesos. El impuesto que yo pagaría serían 350,000 pesos. Obviamente, esto depende muchísimo de mis deducciones autorizadas que yo haya tenido, ¿sí? Si yo no tuve deducciones autorizadas o fueron menores, obviamente el impuesto a pagar es muchísimo mayor. Sin embargo, si yo estoy como régimen de simplificado de confianza, como persona física y me dedico a una actividad empresarial o servicios profesionales, y tuve esos ingresos, no voy a contemplar deducciones autorizadas, no tengo derecho a las deducciones autorizadas, y la base del impuesto son mis ingresos. Esto es de lo que les hablaba. Ingresos, ojo, efectivamente cobrados, ¿sí? Aquí se va al tope de mi tabla, que son los 2,5, el 2,5%, y el impuesto que yo pagaría sería el resultado de esta multiplicación. El 2,5 por 3,5 millones de pesos, que sería el límite respecto a lo que me marca la tabla, mi impuesto a pagar sería de 87,500 pesos, ¿sí? Vean la diferencia. Aquí yo dependo para disminuir la cantidad de mis ingresos, de mi base, mis deducciones autorizadas. Obviamente, si por alguna razón yo tuve deducciones autorizadas por la misma cantidad de mis ingresos, ¿sí? A 3,5 le resto 3,5, tuve cero utilidad, pues mi impuesto a pagar sería cero.
Ese es uno de los casos en los cuales no me convendría estar en el régimen simplificado de confianza, porque aquí, haya tenido utilidad o no, mi impuesto que yo voy a pagar va a ser el monto de mis ingresos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿me conviene el régimen simplificado de confianza? Depende de las deducciones que tú puedas tener. En esto estamos hablando simplemente en ley del impuesto sobre la renta. Eso es muy importante. Porque en la ley del IVA, en la parte del impuesto al valor agregado, como les comentaba al inicio de la plática, no va a haber diferencias significativas, más que la derogación del artículo 5, en el cual se habla sobre el IVA en las declaraciones bimestrales para el régimen de incorporación fiscal. Entonces, me dice la nueva propuesta, oye, tú en el régimen simplificado de confianza no necesitas tener tus deducciones autorizadas, pero sí tengo que estar pidiendo mis comprobantes para yo tener derecho a un IVA acreditable, porque esto va a seguir completamente igual, ¿sí? Yo como persona física en este nuevo régimen voy a tener la obligación de trasladar un impuesto al valor agregado y voy a poder seguir acreditando un impuesto al valor agregado. Entonces, por eso es tan importante el no bajar la guardia, no dejar de pedir comprobantes fiscales, obviamente de las deducciones, de las facturas que pudieran entrar como deducciones autorizadas, porque recordemos que la ley del IVA nos dice, ¿sabes qué? Esta factura la vas a poder acreditar, hablando del IVA, si entra como una deducción autorizada para efectos del ISR. Entonces, básicamente no hay cambios, ¿sí? El IVA vas a tener que seguirlo pagando y de preferencia pedir facturas para poder acreditar ese IVA, ¿sí? ¿Qué obligaciones voy a tener como reciclo? Bueno, nos dice el artículo 113G, voy a tener que tener mi RFC, obviamente, mantenerlo actualizado, mi firma electrónica, mi buzón tributario, que es algo muy similar al resto de los regímenes. Y voy a tener que estar emitiendo siempre un CFDI por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Es esto lo que yo les platicaba al inicio de la plática. Respecto al cuidado de estar facturando la totalidad de los ingresos que yo esté recibiendo, ¿sí? Que esté cobrando. Voy a tener que conservar los comprobantes que amparen mis gastos e inversiones. Entonces, muchas veces pasa, oye, no, pues no pide la factura, o pide la factura, pero bueno, no me interesa la parte del gasto, las inversiones. Nos ha llegado a tocar en la consultora con muchos clientes que nos piden el detalle de los comprobantes fiscales, de los gastos, inversiones, incluso de información de los proveedores. Entonces, siempre es importante tener este detalle de información en caso de que nos lo solicite la autoridad. Aparte, es una de las obligaciones que yo tengo que cumplir para seguir perteneciendo en este régimen, ¿sí? Y obviamente, como ya se ha estado manejando, expedir y entregar a los clientes los FDIs. ¿Qué pasa si no me pide factura a un cliente y me hace una transferencia? Tengo que seguir facturando ese ingreso, ¿sí? No cambia esta parte. Tengo que seguir facturando a público en general, y solamente este comprobante va a poder ser cancelado en el mes en el que se emitió. Sigue igual la parte de retenciones por sueldos y salarios. Voy a seguir teniendo la obligación de declarar a más tardar estas retenciones, y mi pago mensual sigue siendo el día 17 del mes inmediato posterior, y bueno, el pago anual sigue siendo una declaración, que va a ser una declaración diferente, y esto es importante aclarar, porque las personas que estén en el régimen simplificado de confianza, así como no podrán tener deducciones en la parte del ISR, tampoco van a tener deducciones personales, ¿sí? Entonces va a ser un apartado, o es lo que se prevé, que sea un apartado diferente para esta declaración. Ingresos sin CFDI, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si la autoridad, a través de esta revisión, de esta solicitud de información que le pide a las entidades financieras, identifica que estoy teniendo ingresos que no estoy facturando, ¿sí? Podrá sacarme del régimen simplificado de confianza, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque, bueno, vamos a tener que estar
muy al pendiente de que por algún ingreso, oye, pues que tuve un ingreso extraordinario y no lo facturé, tengo que estarlo declarando, si no, es muy probable que la autoridad pueda presumir que no facturé ese ingreso y me saque de ese régimen simplificado de confianza. ¿Qué otros requisitos? ¿De qué otros requisitos me habla la nueva ley? Pues es lo que platicamos. Si por alguna razón me sacan de este régimen por rebasar mis 3.5 millones de pesos, que a los que tenía como tope, el siguiente periodo, el siguiente ejercicio, perdón, voy a poder volver a entrar siempre y cuando mis ingresos separados con CFDIs no excedan esta cantidad. Voy a tener que tener siempre mi opinión positiva y no estar en la parte de operaciones inexistentes, ¿no? Aquí hablamos de la parte de irregularidad. Algo también importante, ojo, si por alguna razón omito 3 o más pagos mensuales en el año calendario, ya sean consecutivos o no, es decir, en febrero se me pasó a hacer mi pago, en julio se me pasó a hacer mi pago, en octubre también, me van a poder sacar de este régimen simplificado de confianza y no voy a poder volver de acuerdo a lo que me marca la autoridad, ¿sí? Es muy importante entonces estar al pendiente de mis declaraciones fiscales. Transitorio del RIF, es lo que platicábamos. Oye, yo estoy en el régimen de corporación fiscal y apenas llevo un año, llevo 2 años y prefiero tener el descuento a esta tasa módica que me está proporcionando el REFICO. Me conviene más el RIF. ¿Puedo estar en el RIF? Sí, puedo estar en el RIF. ¿Por qué? Porque es lo que me está marcando el transitorio en el cual, si al mes de agosto yo ya estaba en el RIF, puedo seguir participando en el RIF, aunque se haya derogado estos artículos de la ley, siempre y cuando haya estado yo en el RIF a más tardar el 31 de agosto. Si me inscribí en estos meses posteriores, la autoridad me va a estar pasando el reciclo, ¿sí? Y bueno, lo que platicábamos y lo que nos preguntábamos, ya no voy a necesitar contador, que es lo que presumía la autoridad, la licenciada Buenrostro. Ya el contribuyente ya no va a necesitar contador, ya con esto se simplifica, hace su factura y en el portal le aparece sus ingresos y el monto a pagar. Bueno, como comentábamos, depende si el contribuyente va a tener la capacidad de poder hacer esas facturas electrónicas. Vienen también los cambios con el CFDI, la nueva versión del CFDI, el cálculo del IVA, que también sigue siendo un tema en muchísimas organizaciones. Eh, y la nómina sigue igual. O al final de cuentas, si estoy dado de alta como patrón y tengo que seguir, necesito seguir teniendo empleados, tengo que seguir pagando nómina, tengo que seguir reteniendo el ISR, tengo que seguir pagando el INSS, la seguridad social, la parte también de las cuotas estatales, del impuesto sobre nómina. Entonces, es algo que si bien sí simplifica algunos aspectos, pero también está la parte de la asesoría y todas las dudas que puedan surgirle al contribuyente que no está especializado en materia fiscal, que apenas entiende, comienza a empaparse de todo lo que implica estar al corriente con todas las contribuciones, ¿sí? Entonces es complicado decir, ¿sabes qué? Tú como contribuyente ya no necesitas contador porque seguimos teniendo muchísimas obligaciones, hablando de materia de IVA, hablando de materia de seguridad social y obviamente todos los reportes contables, administrativos, reportes de costos, estados financieros que yo quisiera tener como empresario y si llega alguna auditoría, algún requerimiento de la autoridad, procesos administrativos que yo tenga que cumplir, necesito seguir teniendo el contador. Entonces, bueno, ya si por alguna razón un contribuyente dice, ¿sabes qué? Yo de plano no necesito contador, yo lo puedo hacer, bueno, adelante, ¿sí? Y solamente estás quieres cumplir en la parte del ISR, en la parte del IVA y las demás obligaciones, ya es optativo, ¿no? Y algunos puntos adicionales que me gustaría comentar, ¿sí? Bueno, aquí lo que platicábamos, si yo estoy trabajando para una persona moral, esta persona moral, si yo le ofrezco servicios como reciclo, esta persona moral
va a tener la obligación de retenerle el 1.5% del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, es lo que platicamos en una de las diapositivas anteriores. Ya con esa retención, bueno, yo ya estaría cumpliendo ese pago. Sí, tengo que seguir haciendo mi declaración, pero bueno, ya al restar del monto del ISR, lo que me retuvieron, ya no tendría que ser, en teoría, un pago a la autoridad del impuesto en caso de que mi impuesto no rebase ese 1.5%, ¿sí? Solamente en esos casos. Es lo que platicamos también en otro punto. Si llego a incumplir mis obligaciones fiscales, si no hago mis declaraciones, me van a poder sacar y no voy a volver a entrar en ese nuevo régimen. No se contemplan deducciones personales en la declaración anual para reciclo, que también ya te los comentaba. Una persona que esté como reciclo podrá llevar también ingresos por sueldos e intereses, ¿sí? Entonces, eso es otro apartado. No, sueldos y salarios no se homologa con la parte del reciclo, sino sigo estando en los dos regímenes, ¿sale? Eh, Algo importante que la autoridad tiene en cuenta es que existen riesgos potenciales en simulación del reciclo en relaciones laborales. ¿A qué me refiero con esto? Oye, Alberto, yo tengo 10 empleados en mi empresa y pago mucho de ISR, o más bien las retenciones y no le conviene al empleado, no me conviene a mí. Puedo sacar a mis empleados, sacarlos como empleados y darlos de alta, que se den de alta como reciclo y que me den una factura por simulando algún servicio. Oye, no, pues tú me facturas y no, realmente en la práctica es mi empleado, pero fiscalmente es un proveedor mío. ¿Se puede hacer eso? Es un riesgo que la autoridad tiene en cuenta y va a haber una revisión exhaustiva en este tipo de casos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en caso de que algún contribuyente intente realizar estas prácticas, porque a la par que está el tema de las revisiones del outsourcing, se va a estar revisando las malas prácticas o las simulaciones de reciclo en relaciones laborales, ¿sí? Existe el riesgo. No dudo que vaya a haber muchos contribuyentes, muchos empresarios que digan, bueno, hay que manejarlo así, total, no pasa nada, pero existe el riesgo y la autoridad tiene en cuenta este punto, ¿sí? Que yo para ahorrarme el pago de las demás contribuciones o de alta a este empleado y solamente, bueno, le voy a pagar el 1.5 o el 2.5% del ISR, ¿no? Y el IVA va a ser acreditable para mí, la factura es deducible, entonces me beneficia, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Y algo importante también es que, bueno, ya ahora con la resolución miscelánea se está marcando que las personas físicas que soliciten su inscripción en el reciclo, que, bueno, tendríamos a más tardar realizar el trámite el 31 de enero del siguiente ejercicio para comenzar ya con estas emisiones de declaraciones en febrero del siguiente año, ¿sí? Entonces, ahí también hay ciertas dudas todavía respecto si me tengo que dar de alta y yo tengo que presentar el aviso, la autoridad lo va a hacer. Bueno, las personas que estamos en un régimen, por ejemplo, servicios profesionales, y quiero entrar al reciclo para el siguiente año, tendría a más tardar el 31 de enero para presentar mi aviso, ¿sí? Pero bueno, hay que estar al pendiente de lo que nos va marcando la autoridad en caso de dudas en este último tema, ¿sí? Y bueno, pues por último, me gustaría agradecerles a todos ustedes por su participación. Es un tema muy interesante, muy polémico en algunos puntos. Hay todavía muchísimas dudas al respecto. Hay muchísimos casos que no nos quedan aún claros, tanto pues a los asesores, a los consultores, a los contadores, respecto al actuar de la autoridad. Pero bueno,
la intención es seguirnos actualizando, seguir estando al pendiente, y también se invita a los contribuyentes, a los empresarios, a los administradores, que estén al pendiente de todos los avisos que esté emitiendo la autoridad para poder actuar como nos marca la ley o nos marca la autoridad, ¿sí? Me gustaría dar un tiempo de si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisieran aclarar, algo que no se haya tocado en esta plática. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que quisieran comentar o que quisieran poner en el chat. Podemos utilizar el chat. O igual, pues, algo que quieran comentar. Muy bien, perfecto. Bueno, si no tienen alguna duda, a ver, Hansel nos pregunta, Hansel de APP, ¿saben cómo será el aviso para la permanencia en el RIF? Hasta lo que tenemos entendido en este momento, Hansel, es que yo estaría emitiendo el aviso si en caso de que me quiera cambiar al régimen de simplificado de confianza. Es lo que yo tengo entendido hasta el momento. La autoridad nos ha marcado en las reglas de la resolución miscelánea ese punto. Si yo quiero, eh, si yo quiero pasarme el registro, tengo hasta el 31 de enero para emitir el aviso. Sin embargo, es muy buena pregunta para que no nos vayan a sacar del RIF. Lo vamos a analizar más a detalle y te damos una respuesta, te la damos por correo y por mensaje. ¿Te parece bien? Eh, Alejandro Reza, se va a compartir la grabación. Sí, la vamos a grabar y la vamos a vamos a subir ahí a las plataformas que, que tenemos. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? Pregunta Hansel, ¿para cuándo la plática para personas morales? La tenemos programada para las primeras semanas de enero, Hansel. Eh, Estamos todavía analizando pues el material, estamos viendo diferentes puntos de vista de distintos asesores eh, para, para poderles proporcionar una plática al respecto. Pero pues sí, sí viene también muy interesante hasta el momento lo que hemos estudiado, bueno, que el reciclo para personas morales tiene un margen de ingresos muy amplio, son 35 millones como límite, entonces hay muchas personas morales que pudieran entrar aquí, algo de lo que se ha hablado que es las SAS, las famosas SAS, las sociedades por acciones simplificadas pasan a este régimen simplificado de confianza. Este, y bueno, hay algunas limitantes, así como también en la parte de las personas físicas, que si soy yo socio o accionista, bueno, una persona moral que tenga socios o accionistas eh, que estén que se pertenezcan a otras razones sociales, a otras personas morales, bueno, no podrían participar, pero sí les estaremos informando de la plática para personas morales. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, sugerencia, comentario que tenga? Si estoy, pregunta Alejandro Reza, si estoy ganando en dólares, ¿puedo entrar al reciclo? Sí, no nos marca
eh, ninguna limitante respecto al tipo de cambio de la moneda. Al final de cuentas, tú las declaraciones las haces en pesos, en moneda nacional aquí en México, independientemente de la moneda que estés recibiendo, siempre y cuando no entres en bueno, los puntos que vimos, ¿no? Que nos prohíben entrar en el reciclo. Si mis ingresos rebasan los 3.5 millones de pesos, soy socio o accionista de alguna empresa, este, o estoy en algún régimen preferencial, ahí no podría entrar, pero pues sí, sí existe esa posibilidad para quienes ganan en moneda extranjera. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario? Perfecto. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su participación. Es un tema que sí, como les comentaba, si bien hay mucho del que hablar, de las dudas que pueden llegar a suceder en casos particulares. Como conclusión, mi conclusión personal es, sí conviene el régimen en muchos casos, sin embargo, sí es necesario realizar un análisis a detalle de nuestra situación particular. Como comentábamos, si por alguna razón mis deducciones superan a mis ingresos o estoy teniendo cierta pérdida para poder solicitar montos en devolución, bueno, ahí quizás no me convendría estar en el reciclo, pero para la gran mayoría de los contribuyentes sí conviene el reciclo. Sí, solamente hay que tener en cuenta estos puntos que estuvimos platicando respecto a las obligaciones, respecto a los requisitos y bueno, pues en general creo que es un muy buen régimen. Se está contemplando la apertura para que puedan participar las personas que no podían participar anteriormente en el RIF, hablando de servicios profesionales, y el margen es mayor para que no me saquen. Entonces, ese es de los lados buenos, de los lados muy, muy buenos que veo que tiene este régimen. De los complicados, bueno, sería esta facultad de la autoridad que platicábamos, tiene para sacarme si detecta que mis ingresos no corresponden a mis depósitos bancarios ahora con esta nueva determinación de que las entidades financieras tienen que estar reportando mensualmente la información de los depósitos. Pero bueno, les agradecemos muchísimo su participación. Cualquier duda, comentario, bueno, pues tienen la información de TIL, la información ahí con Antonio, con un servidor en la parte fiscal y también, bueno, está el equipo administrativo que nos pueden apoyar. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Bye.